estar aquí presentes, Dios Santo, desde nuestros hogares. No es una casualidad, no es un accidente, no es producto, Señor bendito, de esfuerzo alguno de parte nuestra. Si de nosotros dependiera, Señor bendito, no estaríamos aquí, no estaríamos en esta tierra, ni mucho menos a tu lado. Estaríamos, Señor celestial, en un lugar de condenación. Pero fue de tu santa voluntad, Señor celestial, el darnos el conocerte. Y no fue tu querer, Señor bendito, que al darnos la salvación, las cosas quedaran ahí. Desde aquel momento, Señor celestial, en que cada uno de nosotros te conoció como su Salvador, comenzaste una obra, Señor bendito, que a la fecha se sigue realizando. Estás cumpliendo tu propósito en nosotros, para darte la gloria y la honra. Y esta es nuestra mayor alegría, o debiera ser. Gracias, Señor. Señor bendito, te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos conoces perfectamente. No hay excusa. No hay forma de minimizar, Señor celestial, de intentar justificar o de negar. Si delante de tus santos ojos hemos pecado, Señor celestial, todo lo que nos queda es pedirte perdón por cuanto hemos pecado, Señor. También, Señor bendito, esta noche queremos pedirte que en tu santa misericordia, en nuestro favor, nos hables, nos enseñes, nos instruyas. Lo que tú quieres de tu pueblo, Señor celestial. Por favor, Dios Santo, ayúdanos para escuchar con atención lo que nos quieres decir, para aprenderlo, para poderlo vivir. Ora en el corazón de cada uno de los que han de escuchar esta enseñanza. De forma muy especial rogamos a ti por aquellos que aún no te conocen. Señor celestial, en tu misericordia, en tu gracia, Señor celestial, sigue alimentando nuestras vidas. Y gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por tu santa palabra, Señor. Oramos a ti agradecido, Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar, si les parece, con el estudio que comenzamos ya hace algunos miércoles. Ustedes recordarán, tiene que ver con Deuteronomio capítulo 10. Voy a pedirles desde ya, por favor, que se vayan ahí a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Versículos 12 al 22. Leemos entonces en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Mis hermanos recordarán que venimos avanzando en el estudio de este texto desde
una perspectiva de comprensión de lo que el Señor le está diciendo aquí a Israel y por aplicación a nosotros. ¿Sabían todos los aquí presentes que Dios es uno, que Dios es inmutable? Sabemos nosotros entonces que en su carácter están cada una de estas realidades, que en su corazón está esto que nosotros leemos. Cuando el Señor le dice a su pueblo, recuerden, a puertas de entrar a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, el Señor le dice a su pueblo lo que Él quiere de ellos, que le teman, que anden en todos sus caminos, que lo amen y le sirvan con todo el corazón y con todo el alma. Y hemos estado charlando de cada una de estas cositas, pensando un poquito más sobre las mismas, esto a la luz de la palabra. Y recordarán ustedes que comenzamos el miércoles pasado a hablar del versículo número 13, en el que dice el Señor, anhelando de su pueblo, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ustedes recordarán, mis hermanos, cuando estuvimos hablando de este guardar, que hablábamos, la palabra como tal guardar nos lleva a nosotros a la idea de algo que es cercado, que se pone una cerca a su alrededor, con la intención de protegerlo, de cuidarlo, de manifestar de una forma muy práctica el gran aprecio. Y en últimas decíamos que una palabra bonita y que nos ayuda a comprender la idea de guardar en este texto es la idea de cuidar. Recordarán ustedes también, mis hermanos, que veíamos nosotros que cuando hablamos de cuidar, de guardar, podemos encontrar varias realidades al respecto. Y dentro de estas realidades que nosotros encontramos sobre el guardar, nos dábamos cuenta que el Señor mismo es el que arranca guardando. Si ustedes echan cabeza, van a recordar lo que el Señor nos enseñaba ahí en el Salmo 17, del que a manera de síntesis aún más reducida que de costumbre, el Señor llevaba a David a decir, versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos, de la forma de vivir de los que no te conocen, los que viven en destrucción, en muerte, como ladrones. David decía entonces, por tu palabra, yo me he guardado, yo he tenido en cuenta tu palabra para poder cuidar la vida que tú me diste. Pero en el versículo 8 de este mismo Salmo 17 encontramos lo que complementa y lo que permite comprender por qué David podía hablar y vivir de esta forma. Es que David confiaba en que Dios era el que le cuidaba, el que le guardaba a él. Versículo 8 leíamos nosotros, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David había aprendido que en tanto Dios le cuidaba, le guardaba como a sus propias pupilas. Entonces David tenía un compromiso con esa vida que el Señor le había dado, guardarla. Y para guardarla, lo que tenía que hacer era cuidar, guardar lo que Dios había dicho, es decir, su palabra. Y estuvimos hablando de este tema, mis hermanos, el miércoles pasado. Como les decía, en desarrollo un poco de este versículo número 13 de Deuteronomio 10. Entonces, lo leemos, que dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Entonces, que cuides. Sí, creyentes. Israel a puertas de entrar a la tierra prometida. Creyentes hoy aquí reunidos. Hombres y mujeres de Dios, cada vez que se ponen a pensar en lo que Dios quiere de ustedes, uno de los puntos que encontramos acá, el último en esta relación de cosas que el Señor tiene, recuerden ustedes, temer a Dios, andar en sus mandatos, amarlo, servirlo y ahora guardar. ¿Guardar qué? ¿Cuidar qué? ¿Encerrar qué? Los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Estas dos palabras pueden ser encontradas como sinónimas. La palabra mandamiento nos va a llevar a nosotros a la manifestación soberana de la voluntad de Dios, consistente en hacer y no hacer cosas. Por encima de todo, cuando nosotros pensamos en el término mandamiento, nosotros tenemos que tener sumamente claro que aquí no estamos encontrándonos o teniendo frente a nosotros a alguien que da opiniones. No estamos
hablando de alguien que dice, pues a mí me parece que usted podría y tal vez y quizá, El término mandamiento se asocia inmediatamente con quien tiene la autoridad, el ejercicio de la soberanía, los actos de un rey. ¿Qué rey? El rey de los reyes, que le está diciendo a los suyos, aquellos que él tomó para sí, esta es mi voluntad para usted. Cuando nosotros hablamos de mandamientos, adicionalmente, tenemos que pensar implícitamente en la necesidad de obedecer. Y en últimas, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta de esto, de una lucha, la lucha contra nuestra rebeldía, contra nuestra desobediencia, contra el desconocimiento que el corazón tiende a gritar para que a Dios no se le tome como a Señor, como al Rey de los Reyes, sino más como una figura, perdónenme la expresión, una figura bonachona, ¿sí? Como alguien solo tierno, alguien solo lindo, pero haciéndole a un lado de su trono para que alguien más tome ese lugar. No, Dios dice, guarda, cuídate y cuida de guardar que mis mandamientos y sus estatutos. Como les dije, pueden verse muchas veces como palabras sinónimas. Tal vez aquí la palabra estatutos se está refiriendo a guardar lo que Dios le había dicho a este pueblo que debía hacer. Podríamos entender esta palabra como la ley que estaba relacionada con las fiestas y los rituales específicos del pueblo de Israel. En última, lo que encontramos aquí es que el Señor le está diciendo, pueblo mío, del que yo soy Dios, del que yo soy Señor, hay una cosa más que yo quiero de ustedes, que cuiden mi palabra como algo precioso, que ustedes encierran, no porque pueda pasarle algo malo a la palabra, porque es la palabra de Dios, sino por lo preciosa que ella es. Nada debe tomarle de sus corazones, porque son mis mandatos para con ustedes, pueblo mío. Y cuando nosotros entonces pensamos en esta realidad en torno a los mandamientos, resulta muy bonito encontrar algo. Y es que se suma a los anteriores anhelos, a las anteriores cosas que Dios nos ha enseñado apuntando a algo. Hay un propósito en este algo. El principal propósito de todo esto, sin duda alguna, que Dios sea glorificado. El que teme a Dios, producto de conocerle y sentir por ende esa reverencia hacia Él, es una persona que realmente va a querer andar en los caminos de Dios porque se da cuenta que nadie hay como Dios y que por ende la única senda que vale la pena vivir es la senda, los pasos, los caminos de Dios. Y el que va andando en los caminos de Dios no lo hace con la resignación, con la frustración, con el dolor de, bueno, tocó. Es uno que va caminando por ahí en medio de todas las luchas con la realidad en el corazón de este Dios que me va guiando, este Dios al que yo le debo toda reverencia, al que yo quiero obedecer, es el Dios que me ama. Y claro que con ese amor yo lo quiero amar a Él. Y claro que con amor voy tras de Él. Y claro que con amor voy viendo por dónde me va llevando. Y claro que al Dios que yo amo, que al Dios que yo sigo, que al Dios que yo temo, es al único que yo le quiero servir. Es por el cual yo quiero vivir, al que yo quiero dedicar la razón de mi existencia, mi trabajo. ¿Con qué? Con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi alma. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí no hay imposición. Si bien el Dios soberano está hablando, esto que estamos leyendo no son imposiciones, no son maneras en que Dios hace de los suyos como marionetas, como títeres. No se ve eso. Vemos a un Dios que va obrando en la vida de los suyos y que necesariamente los suyos, los realmente suyos, van reaccionando. Y es entonces que viene este quinto querer del Señor. ¿Cuál? Que nosotros, que el pueblo de Dios, guarden los estatutos, los mandatos, los decretos de Dios. ¿Por qué? Porque es justo, porque es bueno, porque es necesario. Y de esa forma a Dios se le glorifica. El corazón se postra. El corazón reconoce que hay un solo soberano y que no es el corazón,
y que no es el mundo, y que no es el diablo, es Dios, solo Dios. Y en este contexto ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que dice el Señor, para que tengas prosperidad. ¡Wow! Como si no fuera suficiente todo lo anterior. El Señor, en su misericordia, en su gracia, en su ser como es Él, le promete a los que realmente confían en Él, que todo lo anterior, temerle, andar en sus palabras, amarlo, servirlo, guardar su palabra, tiene un efecto, que la vida sea prosperada. Decíamos el otro día, mis hermanos, ustedes lo recordarán, cuando pensamos en esto de prosperar, que a algunas personas Papito, les buenas gusta de una noches. llegar y saltarse al término prosperidad. Ustedes saben que hay doctrinas muy poco bíblicas al respecto. Pero llegar a la prosperidad de Dios sin la persona, sin el conocimiento, sin el temor y las demás cosas que hemos visto, no tiene sentido. Lo que nosotros encontramos aquí entonces es que todas estas cosas que el Señor anhela de nosotros, que Él va formando en nosotros, en los que Él siempre toma la iniciativa, son cosas que van a apuntar naturalmente, consecuentemente a la prosperidad. Y la palabra prosperidad desde allá podemos traducirla como aquello que es bueno. Si incluso ustedes leyeran este texto, mis hermanos, en la Biblia de las Américas, ustedes leerían lo siguiente. En la versión Biblia de las Américas, ustedes leen lo siguiente. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Bonito, ¿cierto? En la Biblia textual, ustedes leerían lo siguiente. Guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Santo. Es tu voluntad, nuestro bien, nuestro provecho, y para que eso pueda ser, nos enseñas que lo más importante es la forma como nosotros nos relacionamos contigo. Exactamente eso. Digámoslo de otra forma. No hay prosperidad, no hay bien, no hay provecho de Dios para aquel que desconoce a Dios. ¿Tiene sentido? ¿Cómo pretendo yo el bien de uno que no quiero conocer? ¿Cómo pretendo yo que me dé bien alguien contra quien estoy, al que desconozco? Por eso decíamos, mis hermanos, que no tiene ningún sentido, como algunas personas en lugares que difícilmente podríamos llamar iglesias, que estén hablando de la prosperidad de Dios sin tener en cuenta todo lo anterior. Pero con el permiso del tiempo que nos queda y con la participación de todos ustedes, mis hermanos, yo quiero que pensemos un poquito en este bien, en este provecho de Dios. Ojo, siempre en medio de una relación correcta con Dios. Siempre en medio de un comprender quién es Dios para nosotros y qué quiere Dios de nosotros. Es lo que hemos estado viendo durante ya prácticamente 2 meses o más de 2 meses. Entonces vamos, mis hermanos, un momento a pensar lo siguiente. ¿Quién nos enseña a nosotros lo que es bueno? ¿Cuál es ese primer momento donde encontramos en la palabra de Dios lo que es bueno? Miren algo muy bonito. Esta palabra que traducimos aquí, prosperidad, se encuentra en otra porción de la palabra por primera vez, pero con un significado diferente o con otra palabra. Vaya por favor a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1. En estos textos que vamos a leer encontramos la primer mención de la palabra que se traduce prosperidad, pero en este caso vamos a ver que se traduce buena o bueno. ¿Listo? Miren, mis hermanos, cómo esta realidad de la prosperidad, del provecho, del bien es mucho más elevada de lo que algunas personas quieren pensar. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, y nos saltamos a 31. ¿Les parece? Entonces, Génesis capítulo 1. Dice así los versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pasen por favor al versículo 31. Sigue con el relato de la creación, concluyendo. El versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Uy, qué interesante, mis hermanos.
La primera mención que encontramos en la palabra de Dios sobre este término prosperidad, provecho o bien, tiene que ver con la creación. Y nosotros pensamos lo siguiente: ¿qué nos dice el Señor aquí sobre lo que realmente es bueno, sobre lo que realmente es provechoso? Varias cosas. Por un lado, nosotros nos damos cuenta que implica aquello que es completamente útil. No le sobra nada, tampoco le falta nada. Si nosotros pensamos en términos de la luz, como la que se contrapone y vence las tinieblas, ustedes y yo tenemos que hacer aquí un ejercicio intelectual pequeñito. ¿Conocemos algo distinto a la luz misma capaz de vencer a las tinieblas como lo hace? ¿Hay algo que le falte a la luz para cumplir su finalidad? Wow, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en la plenitud de la creación, nosotros tenemos que reconocer algo. Dios todo lo hizo realmente bueno, bien, completo. ¿Qué podría yo decirle al Señor que le faltó en la creación? ¿Qué podría yo decirle al Señor que no hizo? Claro, alguno aquí dirá, no, hermano, yo me imagino que podríamos los hombres tener alas, que los perritos podrían tener 6 patas, cual avatar y cosas por el estilo, pero cuando nosotros pensamos detenidamente hablando nos damos cuenta de algo. ¿Qué es lo bueno? Si lo miramos desde lo que significa la labor de la creación, nosotros pensamos, Señor, cuando tú hablas de lo bueno, de lo provechoso, estás mostrándonos en tu voluntad cómo tú das aquello a lo que absolutamente nada le falta. Nada le falta. Es completo, es suficiente. Cumple un propósito a cabalidad. ¡Wow! Esto tiene mucho que ver con lo que Dios estaba prometiendo a la Israel a la que le estaba dando estos mandatos. Y claro que tiene que ver con nosotros. Pero lo que resulta, mis hermanos, aún más interesante respecto de esto que estamos hablando, es cómo a veces, incluso entre cristianos, incluso entre creyentes, nos parece que lo que Dios da, que lo que Dios manda, no siempre apunta a lo que realmente es bueno. De alguna forma, a pesar de que nosotros entendemos que Dios es Dios, cuando Él habla de la prosperidad, cuando Él habla del bien, nosotros queremos ahí decirle, bueno, Señor, a mí dame la palabra, háblame de bien, háblame de prosperidad, pero déjame, yo doy la definición de lo que eso significa. Entonces, bien, Señor, tú solamente dije, déjalo ahí nomás, el versículo 3 es bonito, para que te vaya bien, para que tengas prosperidad, listo, déjalo ahí, pero déjame, yo le doy un significado. Entonces, para algunas personas, para que tengas prosperidad, dícese del acto mediante el cual es imposible que un creyente se enferme. Como si la enfermedad no fuera parte del trato que Dios realiza sobre nosotros. Para que tengas prosperidad, dícese del acto mediante el cual un creyente no solo nunca tiene poca plata, sino que tiene muchísima, entre comillas, para bendecir a otros. Para que tengas prosperidad, dícese del creyente que siempre tiene cara de ponqué, que siempre está sonriendo, aunque le duele el alma, siempre está sonriendo. Nos gusta a nosotros llenar el significado de la palabra prosperidad. ¿Por qué? Porque tenemos a veces alma de presos. Porque tenemos a veces un corazón incapaz de comprender que solo se puede conocer a Dios a la manera de Dios. Solamente es posible conocer la libertad, las bendiciones de Dios cuando Él mismo las enseña. Porque de lo contrario nos pasa lo que le pasa a algunas personas. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que existe algo que se llama el síndrome del preso? Leía yo en un artículo de un medio de comunicación español, Antena 3, que hacía, o mejor, que en el 2019 ellos tenían alrededor de 60,000 personas privadas de la libertad, presos.
y que según los estudios que habían realizado, de estos 60.000 presos, entre el 60 y el 70% de las personas que estaban presas sufrían de eso que se conoce como el síndrome del preso. ¿Qué es este síndrome del preso? Aplica especialmente para los que han vivido largas condenas. Es un síndrome, es un malestar del alma que hace que las personas, después de un largo tiempo de estar encarcelados, no quieran volver a la libertad, no quieren volver a la vida sin rejas, les atormenta la soledad, no saben si van a ser recibidos por la sociedad de la que salieron hace muchos años, no saben qué hacer con sus vidas, prefieren los barrotes, el plato de comida sin importar las condiciones de la misma. Estas personas que padecen el síndrome del preso son personas a las que se les ofrece libertad, que pueden ejercer la libertad, pero que anhelan en sus corazones volver al lugar donde eran presos sencillamente porque no comprenden otra forma de vida. Incluso sé, mis hermanos, que ustedes han visto películas en que se ven personas con esta clase de malestares, ¿cierto? Y les deseo a ustedes, mis hermanos, ¿será que a nosotros como cristianos nos puede pasar algo parecido? Pues le pasó a Israel. Vayan, mis hermanos, conmigo un momentico. Una porción muy interesante de, Números, capítulo 11, Números 11. Vamos a leer los versículos 4 al 9. Noten algo interesante. Vimos hace un momento qué es el bien, prosperidad, provecho. Para entenderlo pensamos en la creación y decimos, wow, lo que Dios hace lo hace completo, es suficiente para cumplir sus propósitos. Wow. Ahora, mis hermanos, quiero que pensemos, ¿será que lo entendemos como lo entiende Dios? Porque resulta fácil decirlo, ¿no? ¿O será que podemos afrontar esta realidad del provecho y de la bendición de Dios con el síndrome del preso, con el síndrome del que piensa que el mayor bienestar es el que tenía cuando andaba preso? Miren, mis hermanos, lo que dice en Números 11, versículos 4 al 9. Seguimos hablando aquí de Israel y algo que les pasó ya estando fuera de Egipto. Versículo 4 en adelante, dice lo siguiente. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía del tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Ustedes la recuerdan? Vemos a un pueblo especialista en armarle sindicato a Dios, especialista en quejarse, en murmurar de Dios directamente o de los siervos de Dios. Recuerden ustedes las varias palabras contra Aarón, contra Moisés. Este pueblo, en esta parte que estamos leyendo, comienza a escuchar a unos extranjeros. ¿Qué extranjeros son estos? Si ustedes leen Éxodo 12:38, ustedes van a encontrar que cuando Israel sale de Egipto, liberado tras la Pascua, tras todas las plagas, todo lo que Dios ha hecho para liberarlos sin que ellos lo merecieran, va a encontrarse que hay una multitud grande de gentes distintas a los israelitas como tal, que se le pegan a los israelitas y se van con ellos a donde Dios les iba a llevar. Estas personas son esos extranjeros. Pero ustedes adicionalmente tienen que pensar en lo siguiente. ¿Qué caracteriza bíblicamente a un extranjero en este contexto? Pues lo más seguro es que venían acostumbrados a servir a dioses falsos, ídolos, seres propios de una religión pagana. Cuando ellos se encuentran aquí en el desierto, comienzan a quejarse. Están en medio de los israelitas. Y dice que junto
o al escuchar mejor esto los israelitas que conocen de Dios, se ponen a pensar y ¿qué hacen? Es que es bien, bien gráfico el Señor para contarnos la historia y para confrontarnos, ¿vale? Dice, volvieron a llorar, llorando. ¿Qué lloran israelitas? Que nos diera a comer carne. Oh, cuánto anhelo ese pescado hecho a las brasas, el trocito de salmón, la truchita con ajito y cebollita. No puede ser, qué tragedia. Noten lo siguiente, nos acordamos, voluntariamente trajimos a nuestra memoria el pescado que comíamos de balde. Ustedes saben que la palabra de balde aquí refiere, o la expresión de balde significa comíamos gratuitamente. Y describe toda una serie de cosas, pepinos, melones, puerros y demás. ¡Oh, qué bien comíamos! Queridos israelitas, en medio de un desierto en el que el Señor les tiene para tratarles el alma. ¿Y de verdad comían de balde? Porque la historia dice que ustedes eran esclavos, que estaban en una tierra que no era su tierra, que cuando se le pidió o se le mandó mejor a Faraón que soltase a su pueblo, lo que él hizo fue aumentar el trabajo, aumentar los impuestos, hacer más difícil todo. Se les olvida que los egipcios desconfiaban de ustedes porque los veían crecer en multitud y que decidieron tratarlos peor. Se les olvida que en ese lugar que no era su tierra, ustedes vivían como esclavos y que lo que ahora anhelan como las mayores bendiciones solo eran el recuerdo deteriorado de la desgracia de estar viviendo como sin Dios. Noten algo interesante. El versículo 5, hablando de los israelitas, dice, nos acordamos. El que se acuerda de aquello de lo que el Señor le liberó para volverlo a tomar, en el fondo está olvidando. El que recuerda algo malo para volverlo a tomar, en el fondo está olvidando el bien que se le ha dado. Esto le está pasando a estas personas. Llegan al punto que dicen en el versículo número 6, ahora, aquí en el desierto, nuestra alma se seca. No tenemos ganas de comer. Noten algo interesante, anhelando las cosas que según ellos perdieron, que no correspondían con la realidad porque eran esclavos, pero desapegarse de Dios afecta la memoria. Cuando dejamos que el corazón sea el que mande los recuerdos, recordamos mal. Ahora nosotros vemos aquí este pueblo diciendo palabras más, palabras menos. No queremos seguir comiendo de este maná. Pero ¿qué era ese maná? Algo que ningún pueblo antes había comido. Un israelito en esa época podría sentarse, jugando aquí un poco con la imaginación, con, no sé, un egipcio, eh, uno cualquiera de los de la tierra de Canaán, y se podrían sentar a hablar de lo que comían todos y oiga, sí, de esa zona es súper rico el cordero, uy, sí es más rico, uy, se aprueba las hortalizas de tal lado, todos dirán, sí, es más rico, y el israelito hubiera dicho, el maná, uy, el maná, cuando uno hace tortica de maná, qué delicia, qué cosa tan rica, y ¿saben qué hubiera pasado? Los egipcios y los de la tierra prometida, las culturas paganas o las gentes paganas de la tierra prometida, lo hubieran mirado así como raro y hubieran dicho, ¿el maqué? ¿De qué habla usted? Porque si algo es precioso de comprender es que los israelitas habían sido tratados por Dios para que ellos comprendieran que Dios da cosas que este mundo no conoce, que cumplen de mejor forma las cosas que este mundo dice que puede cumplir. Miren la descripción del maná que hace el Señor. Era como pequeñas pepitas de cilantro, un color como amarillo clarito. ¿Y cuánto les tocaba a ellos trabajar? No, solo cuento, no ponen la semillita del cilantro y esos 5 años después sale, si es que sale algo. No, se esparcía y ellos solo tenían que salir a recogerlo. Y no sonaba el látigo del capataz. Solo tenían que recogerlo. Podían hacer muchas cosas con él, molerlo,
macerarlo, cocerlo en la caldera, como quien se hace una sopa, hacer tortas. Imagínense cómo sería esto. ¿Y a qué sabía? No, pues a qué vas a ver, qué cosa tan insípida. Mis hermanos, era como un aceite de oliva, algo precioso para comer. ¿Cómo les llegaba? Cada noche en el rocío. A unos esclavos que nada habían hecho para dejar la esclavitud, el Señor les había dado todo. Cosas que nunca habrían conocido, cosas absolutamente ajenas. Dios se las había entregado, pero ellos estaban en su corazón anhelando aquello que según ellos habían perdido, pero porque no entendían lo que tenían ahora. Esto hizo ese pueblo. Y por eso quise detenerme un momentico pensando un poco antes, ¿qué pasa cuando el corazón o al corazón el Señor por medio de su palabra le dice que guarde sus estatutos para que le vaya bien? Y el corazón dice, pero es que, ¿qué es el bien de Dios? Ah, pues sí, poder hablar con él, pero yo preferiría tener mucha palanca con el jefe de la empresa o con el dueño de la empresa, ¿no? Ah, sí, que pues nunca nos va a faltar nada. Uy, pero yo preferiría tener mucha plata en el banco. Ah, sí, que pues el Señor es nuestro sanador y todo, ay, pero yo preferiría tener una salud de niño o de joven. Si nos damos cuenta en este primer momento, lo que estamos revisando es cómo lo primero que necesitamos mirar con el Señor es si entendemos el bien de Dios para poderlo anhelar. Porque cuando no entendemos el bien que Dios da, anhelamos el mal que el mundo da, aunque nuestro corazón a ese mal lo llama bueno. Cuando nosotros no nos ponemos a pensar detenidamente de dónde se nos sacó y cómo Dios diariamente nos da lo mejor, nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que ya no son porque no deben ser más. Solo si entendemos, y debo reconocer que esta es una lucha, pero solo si reconocemos que en verdad en Dios hallamos todo bien, lo vamos a poder anhelar. De lo contrario, vamos a parecer israelitas llorando en el desierto. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, quiero pedirles que avancemos un poco más. Y pasen por favor a Deuteronomio capítulo 4. El Señor, aquellos que viven en su voluntad, les ha prometido la prosperidad, el bien, lo que es de provecho para sus vidas, pero solo en tanto hay un correcto entendimiento de quién es Dios y una correcta relación con ese Dios. Es el siervo y su soberano. No hay espacio para la queja de un buen rey, ¿cierto? Pero miren lo que dice Deuteronomio 4, versículos 39 al 40. Vayan todos, por favor, vayan todos allí, por favor. Van a encontrar ustedes en esta porción cortica varias cosas que el Señor tiende a repetir y repetir y repetir. Cuando Dios repite algo es porque es necesario, entre otras cosas, porque lo tendemos a olvidar. ¿Qué dicen los versículos 39 de Deuteronomio capítulo 4? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Wow. Primero ustedes se dieron cuenta que aquí hay una reiteración de varias de las cosas que el Señor nos dice, ¿no? Guardar sus estatutos, por ejemplo. Pero notan ustedes algo interesante, el versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona, es decir, conoce, date cuenta, ten certeza, israelita en el desierto, creyente en su casa, un miércoles 20 de julio, conoce, ten certeza, y sobre eso reflexiona. Considera seriamente, como traduce la Nueva Versión Internacional, toma en serio lo que te estoy diciendo, Javier y demás presentes.
allá en el alma, en el corazón, en la realidad interna, donde no hay religión, donde las cosas son como son. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón. ¿Qué quieres que reflexione, Señor? ¿De qué forma consigo para esto? ¿Cómo me quitas tal malestar? No, 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 no. Antes de eso, reflexiona. ¿En qué quieres que reflexione? Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es Dios en todo lugar, en toda área, en todo sentido. Nadie es como Dios. Israelita y creyente, recuerda, nadie es como Dios. Y esa es la base para lo que viene. Guarda sus estatutos y mandamientos. Recuerden, mis hermanos, Dios reitera y reitera y reitera. A veces el corazón dice, ay, yo ya sé, dígame una cosa nueva. No, corazón, shh, aprenda, aprendamos. Guarda sus estatutos. ¿Qué estatutos? Los del único Dios, porque quiero algo para ti. Quiero que me glorifiques, que me honres, que me alabes, que me des gracias, conociéndome, obedeciéndome y permitiéndome cumplir mi propósito en tu vida, lo cual implica la mayor de las bendiciones. ¿Cuál era la bendición en este caso concreto que el Señor tiene? Mire, que a usted le vaya bien, israelita, y a sus hijos. Recuerden, mis hermanos, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Tierra, simiente y bendición. Dios quería que ese pueblo fuera muy grande. Las bendiciones de Dios no se acababan en una sola persona, sino que se extendían. Eran todo una bola de nieve, un efecto bola de nieve, algo que quería Dios que se extendiera, porque muchas personas viendo ese pueblo crecer y siendo próspero, genuinamente próspero en el Señor, dirían, wow, ¿quién, quién es el Dios de ellos? Para que te vaya bien, no solo a ti, a tus hijos. Mi hermano, piense lo siguiente. Usted que es padre, usted que tiene familia, cuando usted busca lo bueno, lo busca solo para usted, ¿cierto que no? ¿Por qué lo busca para las personas que están alrededor suyo en este momentico? Ahí, eso que usted llama familia, eso con lo que usted comparte casa, ese grupo lindo de personas, ¿por qué? Porque los amamos, ¿cierto? Miren a alguien que los ama más que nosotros mismos. Dios no solo está aquí buscando algo a corto plazo, algo de momento, algo de instante. Dios está comprometido con cumplir sus propósitos en nosotros y los nuestros. No solo en esta generación, en las generaciones venideras. Ese era el propósito, el plan, el querer de Dios para su pueblo. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Alguno dirá aquí, no, pero yo para qué quiero que Dios me dé más vida en esta tierra con todo el sufrimiento, las tragedias, las enfermedades, la falta de plata, esto y tantas cosas. Pero recuerden que a quién le está diciendo Dios aquí que le quiere prolongar la vida, a uno que le agradece a Dios porque esa vida sí que vale la pena. Es una vida bonita, porque es una vida de uno que conoce y confía en Dios. Entonces una vida que es así puede prolongarse con alegría, ¿cierto? ¿Qué nos muestra aquí el Señor? Cómo Él ve las cosas, cómo Él ve el bienestar, no juega, perdónenme la expresión, a alcahuetear el egoísmo, el que solo busca lo suyo, no es un bienestar cortoplacista, eso tiene que ver con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con ese buen Dios que ustedes y yo tenemos. ¿Qué nos dice el Señor una vez más para salir de ese texto? Israelita en su momento, nosotros en la actualidad, aprende. Aprende quién es Dios. Aprende qué ha dicho Dios. Conócelo. Y entonces, solo entonces, piénsalo con mucha calma. Considéralo muy seriamente. Pregúntale a tu alma si estás de acuerdo con lo que Dios ha dicho sobre lo que realmente tú necesitas. Y cuando algo diga dentro de ti que eso no es cierto, sigue conociendo a Dios y sigue considerando lo que Él ha hecho para darte cuenta de algo. Realmente Dios tiene la razón cuando se trata de una vida próspera, de una vida provechosa. Es que Él sí sabe de qué habla. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en este Deuteronomio 4:39 al 40, nos damos cuenta de la necesidad de algo. La verdad, entre muchas otras cosas. Hay que dejar de comerle tanto cuento a la publicidad.
Hay que dejar de comerle tanto cuento a las redes sociales y a todo aquello que constantemente nos quiere convencer de bienes, por un lado, completamente egoístas. Yo insisto en este punto. A mí me sigue sorprendiendo cómo, especialmente lo veo en publicidad que tiene que ver con cosas de aseo personal o cosmética, donde usted ve la publicidad diciéndole palabras más, palabras menos a las mujeres. Tú eres la más bella. El mundo se rinde a tus pies. Tú caminas y los hombres se desmayan. O a los hombres. Esa visión del macho alfa, ¿no? Que camina así todo seguro, al que le hacen una entrevista y le preguntan si volvieras a nacer, ¿qué cambiaría? Si ese contesta así con voz, bien ronquita, bien así, creidito, si volviera a nacer, todo lo haría igual. ¿Se han dado cuenta ustedes, mis hermanos, como por todos lados nos quieren convencer que el hombre por sí mismo, mirando a sí mismo, puede hallar una alegría solo para sí mismo? ¿Se han dado cuenta ustedes, mis hermanos, que dentro de la lógica que se maneja en ese mundo en el que ustedes y yo vivimos, el único importante, según este mundo, es uno mismo? Pero qué locura. ¿Qué locura qué? Porque si en esta sociedad hipotéticamente fuéramos 100 personas y cada una de ellas anda buscando lo suyo, lo único que podríamos garantizar es 100 infelices compitiendo, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? Todo lo que nos promete. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en términos de estética, de belleza, cómo se le promete, mire, el peinado, no es suficiente con el peinado, las pestañas, no es suficiente con las pestañas, las cejas, los lentes, la operación aquí, la operación allá, y usted charla con cualquiera de esos que está metido en esta dinámica y siempre está descontento, siempre está sintiendo que le falta algo, le falta todo, no conoce a Dios. Busquemos entre los hombres que están metidos en la lógica del macho alfa. ¿Cuánta infelicidad hay? Pero el mundo, en vez de reconocer su fracaso, lo que dice es que falta otro poquito. Estás tan cerca. Estás a un paso, siempre a un paso. Es como en los letreros de las esquinas, hoy no fío, mañana sí. Y la persona vuelve toda feliz al otro día y le fío, hoy no fío, mañana sí. Hoy no vas a ser feliz, mañana sí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la bendición de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios, una vez más, no es ni egoísta, no es a corto plazo, tiene que ver con un propósito de Dios que se basa en la voluntad de Dios, en conocer a Dios? ¿Nos damos cuenta de eso? Si no nos damos cuenta, como lo dice la palabra, tenemos que conocer más de Dios y especialmente gastar mucho tiempo reflexionando, mis hermanos, no es broma. ¿Cuánto nos hemos amargado por no reflexionar en el bien que Dios ya nos ha dado? Avancemos otro poquito, mis hermanos, en los minutos que nos quedan. Seguimos entonces con un recuento, hablando de qué promete Dios a aquellos que andan en su voluntad, los que le temen, los que andan en sus estatutos, los que le aman, los que le sirven, los que guardan su palabra, pues que le va a ir bien en la vida, esa vida que yo le di. Así se me va a glorificar. Aprende a recordar. No comas cuento cuando te digan que mires para atrás añorando las bendiciones del esclavo, del preso. No creas eso. Y en el tiempo presente aprende a considerar y a reflexionar lo que yo quiero hacer contigo y no te dejes engañar cuando tu corazón busque solo lo tuyo de forma egoísta y no te dejes engañar cuando piensas solamente en el instante inmediato. ¿Qué otra cosa nosotros encontramos? Miren por favor lo que dice Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. El Señor está hablándole aquí a este pueblo. Démonos cuenta que está en el contexto inmediato del texto que venimos estudiando en Deuteronomio capítulo 10. Entonces, en Deuteronomio capítulo 11, vamos a leer versículos 8 al 15, versículos 8 al 15, vamos a leerlos. Y en esta porción nosotros encontramos algo que dice lo siguiente. Versículo 8 de Deuteronomio 11. Guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra
de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. En esta porción, mis hermanos, entonces nosotros encontramos un desarrollo mucho más amplio de lo que ellos podrían esperar. Pero recuerden que la espera de ellos no sería una espera como la del que espera en Transmilenio, válganme la redundancia, solamente que llegue. Yo me paro ahí en la puerta de la estación y comienzo a ver que dice H15 un minuto. A los 10 minutos, H15 un minuto. Y la gente espichando, si esperar solamente ahí de forma pasiva y cuando no pasiva, mal geniada, ¿cierto? La espera de la que nosotros estamos hablando aquí es una espera esperanzada, válgame la redundancia. Es una espera gozosa, es una espera de yo voy haciendo lo que Dios quiere que yo haga a medida que el Señor va cumpliendo su propósito en mi vida y me va llevando por esta senda que es la senda de la mayor bendición. ¿Qué le dice el Señor a esos israelitas? Miren, mis hermanos, que se repite una vez más un conjunto de los mandatos que el Señor ya ha venido dando, manifestando que son su anhelo para el pueblo. ¿Qué? Versículo 8. Guarda pues todos los mandamientos. ¿Se acuerdan? Eso ya no lo dijo el Señor. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, una vez más, guardar la palabra, y esto tiene que ver mucho también con andar en la senda. ¿Qué más dice ahí el versículo 13? Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Nos damos cuenta de algo? No podemos desligar el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, nuestra dependencia, nuestro servicio, nuestra relación con Dios, no se puede desligar de ninguna forma de la prosperidad de Dios. No hay prosperidad para el que no ande en los caminos de Dios. No hay buena vida para el que anda lejos del Dios de la vida. Ustedes van a ver, mis hermanos, incluso que el Señor aquí va a enfatizar. Versículo número 8, ¿qué es lo que Él quiere cuando entren a la tierra? Que la tomen, para tomarla. Versículo 10, la tierra a la cual entráis para tomarla. Versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Por qué la van a tomar? Finalizando el versículo 8, perdón, el 9 dice que había de darla a ellos y a su descendencia. Mi voluntad. Explicando esto en otras palabras, mi voluntad, diría el Señor, es que tú tomes aquello que yo tengo para ti. Mi voluntad es que te dejes bendecir a mi manera. Ahora recordemos lo siguiente, mis hermanos, una vez más. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham, Isaac y Jacob que naturalmente se extendería a toda Israel? El Señor quería darle a este pueblo, en cabeza de esos patriarcas, tierra, simiente, bendición. Noten algo interesante, el Señor está enfatizando muchísimo en darles la tierra en lo que andamos leyendo, pero para este momento, como lo vamos a ver nosotros, este pueblo ya es de millones, o sea que ya la simiente ha crecido un montón. Y la tierra es el lugar donde el Señor quiere materializar todo lo que Dios ha prometido. Ese es el lugar al que las demás naciones podrían mirar y preguntarse una y otra vez, si Israel hubiera hecho caso, ¿cómo puede existir un pueblo así? Para contestar, wow, el Dios de ese pueblo es el verdadero Dios. Ahora, démonos cuenta y estamos concluyendo. ¿Qué está diciéndoles aquí el Señor adicionalmente? Tomen la tierra que yo les doy. Quiero que en esa tierra ustedes tengan los días prolongados, extensos, una buena vida.
Versículo 10 es muy importante. Pueblo, míos, diría Dios. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momentico que estaban anhelando ellos? Creyentes, nos diría Dios hoy. Lo que tengo para ti tú no lo conoces. Es incomparable. No te pongas a pensar en las bendiciones que tengo para aquí a ver qué se te parecen de la vida pasada, porque son absolutamente distintas. Como yo soy distinto de todo, diría Dios. No mires atrás buscando en el pasado lo que solamente puedes vivir conmigo en el presente de cada día mientras voy construyendo el futuro. No busques atrás porque nada del pasado se parece a lo que yo te puedo dar, nada hay en el mundo que se parezca a lo que Dios tiene para nosotros. Seamos francos, mis hermanos, que algunos de los presentes a veces nos cuesta creer esto. Miramos mucho hacia atrás, demasiado. ¿Qué dice el Señor? Yo los llevo a un lugar que no es como Egipto. Allá ustedes tenían que trabajar con esclavos. Dependían de las aguas del río Nilo para poder sembrar el huerto de hortaliza. A la tierra que yo los llevo, que les he prometido, es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Depende de que yo envíe las aguas del cielo. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué bendición es esta? ¿Qué bienestar es este? El Señor lo clarifica en el versículo 12 con esa belleza que Él lo sabe hacer. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que uno de los sinónimos de la palabra guardar es cuidar? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué tiene Dios para nosotros en lo que viene haciendo? Darnos aquello que Él mismo cuida. Algo sobre lo cual Él siempre tiene sus ojos. Y si sus ojos están sobre eso, todo el ser de Dios, su poder, su sabiduría, su misericordia, su soberanía, todo está sobre eso, sobre lo suyo, nosotros. ¿Cuándo? Siempre. El Señor sí nos dice, y con eso estamos terminando, versículo 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No es que el Señor no vaya a cumplir su palabra, es que el Señor no se va a negar, el Señor no va a alcahuetear, el Señor no va a aplaudir la incredulidad. El Señor no va a decir, me rendí con tanto que le insistí, pero quiere el mundo. No, me tocó darle el mundo. El Señor no es como el Padre al que vemos en los supermercados muchas veces, que el hijo se le bota al piso, le hace un escándalo, vierte todas las lágrimas y todos los gritos, y el Padre termina resignado diciendo, bueno, sí, tocó darle lo que quería. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es Dios. Y por ende, terminando, cuando nosotros pensamos en las cosas que quiere Dios darnos, que está haciendo con nosotros, así como le pasó a este pueblo de Israel, no podemos tener en nuestra cabeza la mentalidad de que Él negocia. Porque Dios no está con nosotros para negociar, Dios está con nosotros para gobernar sobre nosotros. Hemos dicho entonces, concluyendo, cuando vemos este tema de la prosperidad de Dios, del anhelo de Dios prosperar, arrancamos el conocimiento de quién es Dios realmente, de una correcta relación con Él, temerle, andar en sus caminos, amarlo, servirle, guardar sus palabras, todo lo cual se conecta en el alma de forma natural. Hemos visto nosotros que el Señor nos llama la atención a tener mucho cuidado con estar anhelando las cosas que sencillamente ya no son para nosotros, no corresponden con nuestra nueva naturaleza, no son bendiciones para un creyente lo que eran bendiciones en el mundo. El Señor nos ha venido diciendo a nosotros que nosotros tenemos que ser conscientes que no podemos caer en la trampa de comparar las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque terminaremos anhelando las cosas del mundo. El Señor nos dice a nosotros que sus bendiciones no son ni para el egoísta ni a corto plazo. Esto es un asunto a la manera de Dios, en amor y que apunta a la eternidad. ¿Qué más nos ha dicho Dios? Lo que Dios quiere que nosotros tengamos es eso que Él nos ha querido dar.
No es un asunto de mérito nuestro, pero Él sí quiere de los suyos, que guardemos sus mandamientos, que le obedezcamos, que le amemos, que le sirvamos. Y entonces, finalmente, nos tenemos que dar cuenta de algo. Sí, mis hermanos, y lo estamos diciendo en una congregación bautista. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados. Dicho de otra manera, bienaventurados, la mayor de todas las bendiciones. Pero la bienaventuranza, la prosperidad, el bien de Dios, solo puede entenderlo aquel que está absolutamente sometido a Dios. El que quiera las bendiciones de Dios. Sin Dios, nada sabe, nada entiende. Vamos a terminar en oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de avanzar en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres muy claro en manifestarnos que es de tu voluntad bendecir, prosperar, dar todo provecho a tu pueblo. No quieres que le falte cosa alguna. No quieres, Señor Celestial, que tu pueblo andemos extrañando cosas. Señor bendito, queremos pedirte ayuda para que no nos pase lo que le pasa a algunos presos, que ante la libertad anhelan la prisión. Ayúdanos, Señor bendito, para comprender lo que significa ser bendecido por ti. Entonces, ayúdanos a conocerte más, a obedecerte más. Regálanos, Señor Celestial, un entendimiento en el que nuestros ojos no miran con anhelo hacia atrás, y si miran hacia atrás es para agradecer aquello de lo que tú nos liberaste. Ayúdanos, Señor bendito, por favor, para que en verdad estemos anhelando, Señor Celestial, agradarte y vivir para ti, y entonces naturalmente recibir las bendiciones del que te glorifica con su vida. Señor, oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.